conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 23. Democracia y pluralidad política en el debate de la reforma eléctrica. Le agradezco la presencia a quienes fueron invitados a este foro y aceptaron estar con nosotros. Es un honor recibirlos aquí en la Cámara de las Diputadas y los Diputados. A mis compañeras y compañeros legisladores, vicecoordinadores, coordinadores, a los medios de comunicación y a quienes están siguiendo a través del canal del Congreso y de las redes del canal del Congreso estas sesiones de trabajo. Les quiero comentar a quienes hoy nos acompañan que para nosotros es muy importante su opinión, sus reflexiones, sus comentarios, su conocimiento. Más allá de las reivindicaciones partidistas, de las banderas políticas, sumemos fuerzas en favor del bienestar de todos y vamos a darle una oportunidad al futuro. Digo, hoy estamos aquí varios de los que nos encontrábamos en aquellas épocas del 2013 marchando entre cientos de miles de personas contra esa reforma. Esta sería una contrarreforma, ¿no? Y yo sí les digo a todas las personas involucradas en esta decisión, pueden seguir jugando por los colores de su camiseta, pero existen oportunidades excepcionales en la vida que nos dan la posibilidad de dignificar nuestros actos, de evolucionar como seres humanos. Señoras, señores, tengo que decir señoros, ¿no? Legisladores, esta es una de esas oportunidades. Ojalá quieran y puedan aprovecharla. Las generaciones presentes y las generaciones futuras no pueden negarle el futuro a las generaciones más jóvenes. Por esto me gustaría pedirles un compromiso a las diputadas y los diputados aquí presentes, que desechemos en todos sus términos esta reforma y trabajemos mejor en cómo acelerar la transición energética para que sea justa, creíble, permanente, incluyente. La transición energética incluyente no solo es muy favorable para el país, es urgente. Nuestro futuro depende de ella. El futuro de las juventudes y las infancias mexicanas depende de ella. Los partidarios de la privatización afirman que la iniciativa privada sí favorece las energías limpias, pero en este Parlamento se ha puesto en claro que los privados producen menos energías limpias que CFE. Además, los privatizadores callan que la reforma incluye varios proyectos de energías limpias. En este Parlamento abierto se ha aclarado que México solo produce el 1.2% de los gases de efecto invernadero en el mundo. El impacto de México es mínimo. México no va a provocar la crisis climática. Sin lugar a dudas, tenemos que tomar medidas contra los gases de efecto invernadero, pero en realidad el problema de fondo, el tema del cambio climático, está en China, en Estados Unidos, en la India y en los países de la Unión Europea. Y aquí lo que tenemos que poner en el centro del debate es el cómo se puede hacer la transición energética, cómo transitar hacia energías más limpias. Si somos honestos, los políticos que enaltecen la participación del pueblo son más cercanos al origen real de la política, que es el servicio. Pero el que se indigna cuando el pueblo opina representa el interés corporativo de grupo. El interés corporativo se compone del 1% de la población mexicana, que es capaz de generar riqueza, de sus familiares y empresas extranjeras que se hacen de aliados nacionales para extraer nuestros recursos y llevarse todas las utilidades de sus países de origen. Si bien todos aquí tienen derecho a estar representados, resulta bastante ilógico que en un país de prácticamente 129 millones de mexicanos, en donde al menos el 40% de ellos son pobres, se tomen decisiones basadas en lo que quiere el 1% de la población mexicana. También resulta bastante ilógico que en este país y con esta muy grande población, tengamos aproximadamente 142 legisladores en ambas cámaras que sirvan a estas minorías más ricas del país. ¿Qué garantías les han dado para pensar que esto es equitativo? Creo que es innecesario justificar más la necesidad de garantizar la exploración y el aprovechamiento del litio para el desarrollo y el bienestar del país. Estas razones son tan poderosas que ahuyentaron de este foro a los buitres energéticos, Iberdrola,
Águila de Altamira, Energía Valle de México, Sahabi Energía, Fisterra, Minera Utlán, Kimberly Clark, FEMSA. Porque esas empresas no están en el terreno de las razones, como lo decía el Fisgón. No tienen más razón que la ganancia desmedida, la depredación y el pillaje. Las prácticas que fueron legalizadas por esa reforma peñista y que hoy tenemos que revertir de manera urgente por el bien del país. Esas empresas apuestan a otra clase de recursos para torpedear la iniciativa. Las campañas de falsedades y difamaciones, la intoxicación de la opinión pública, las presiones furtivas y desestabilizadoras. El sistema público de radiodifusión se coordinó con 17 sistemas estatales y con los canales públicos federales y capitalino, Canal 11, Canal 14, Canal 22, el sistema de radio IMER, Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Capital 21 de la Ciudad de México, más los sistemas estatales para hasta esta fecha, que fue la fecha que se ha extendido el Parlamento Abierto, se han transmitido 116 resúmenes con más de 4 millones de audiencias en televisión y 39 mesas de análisis del Parlamento Abierto con más de 5 millones de audiencia en televisión. Quiero alertar a la Cámara de Diputados, para decirlo de manera abierta, los directivos de varios medios de comunicación públicos han recibido la intimidación y el mensaje de punibilidad del Instituto Nacional Electoral. La veda electoral no tiene por qué ni suspender las transmisiones del canal del Congreso ni el foro del Parlamento Abierto. Aunque no lo contemple de manera explícita la reforma constitucional enviada por el Poder Ejecutivo, sí es muy importante tener en cuenta el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y, en específico, de la Comisión Federal de Telecomunicación e Internet para Todos. Yo creo que hubiera sido bueno que lo aclarara la mesa, que se invitó a comunicadores que están en contra de la reforma, pero no vinieron. ¿Por qué es patriótica? ¿Por qué es soberana? ¿Por qué hay que apoyar esta iniciativa de reforma que se ha concentrado en unas cuantas empresas que producen el 56% del dióxido de carbono y que producen el 83% con petrolíferos o electricidad? Lo de Internet para Todos es algo que yo creo que debe estar explícito en la iniciativa. Y si pudieras comentar también un poco más sobre esto. Creo que por donde se le vea, esta propuesta es democratizadora, impulsora de una democracia desde abajo, y en donde se pueden reconciliar esa idea del desarrollo desde abajo y sin dejar fuera a nadie, con la idea de la vida buena. Lo único que puede contrarrestar las lógicas voraces de este mercado neoliberal, ¿sí?, es precisamente un Estado que racionalice estos procesos. Es lo único que nos puede permitir controlar esto. Y para eso, señores, y esto viene implícito, por supuesto, esto viene implícito en el debate actual sobre la reforma energética, sobre la reforma eléctrica. Así es, diputado Fernández Noroña. Yo creo que el incluir en la iniciativa una frase o un apartado que sea fortalecer la compañía de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, en el texto constitucional, está incorporando dos derechos fundamentales: el derecho a la electricidad y el derecho al acceso al Internet. Desde su posición de espacios en medios, si usted cree que estos foros han cumplido con esa visión que tiene la Cámara de los Diputados de poder difundir y que los mexicanos puedan comprender un poquito más de lo que se está discutiendo en esta reforma eléctrica. Me gustaría escuchar tu reflexión acerca
de la relevancia y del impacto y la trascendencia que tendrá al incluir en el texto constitucional la obligación de transición energética. Los 23 foros hasta hoy que se han transmitido en los medios públicos, para la sorpresa incluso de quienes veían con suspicacia esta transmisión, han tenido muy buena audiencia a pesar de ser un tema árido. Los resúmenes que captan, digamos, lo mejor de cada una de las mesas y que son muy breves, de media hora. Es decir, si hay de audiencia, imaginemos lo que esto se hubiera potenciado si los concesionarios privados se hubieran integrado a la transmisión. Yo creo que ellos mismos perdieron una oportunidad de tener estas audiencias. Sí se involucra, pero lamentablemente no es la mayoría del país. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Genaro Villamil, porque lamentablemente en México no tenemos una cobertura total de Internet, porque no todas las personas ven y escuchan los medios públicos, porque lamentablemente todavía hay gente que se informa en estos espacios que, hay que decirlo como tal, pues están segmentados. No son 100% honestos, no tienen este compromiso con la ciudadanía de decirle a la gente qué es lo que está pasando, meramente informarles. Entonces, mientras vemos que crece la participación y que hay una euforia por involucrarse y que la gente les está pidiendo a ustedes, representantes, pregúntenme qué pienso de la reforma eléctrica, tenemos que eso ni siquiera llegamos al 50% de la población mexicana. O sea, ese es el gran problema. Que si esto se hubiera amplificado, que si estos foros se hubieran transmitido por los distintos concesionarios privados, que si se hubiera tenido de verdad la convicción de informar a la ciudadanía, hoy estarían viendo lo que la gente quiere. Hoy estarían viendo que la gente les pregunta, estarían escuchándolos. Actualmente, la iniciativa de reforma tal y como está planteada no contempla ningún plan más que poner la transición energética a cargo exclusivamente de una empresa que ahorita, con apoyo de empresas privadas, no está cumpliendo con sus obligaciones actuales. Se le otorga a la CFE todo el poder y toda la exclusividad, pero pues no se le da ninguno de los mecanismos para verdaderamente llevar a cabo esta transición energética. 1 gigawatt al año 2026 de adición de energías renovables no es suficiente, no nos va a llevar a lo que necesitamos. Yo quisiera, sabiendo que algunos de ustedes pues tienen un análisis documentado de otros países, saber su opinión de lo que sucede, por ejemplo, en modelos como los de Argentina, como los de Bolivia, como los de Chile, que también tienen regímenes, digamos, de carácter de social izquierda o de izquierda, y en donde han tenido experiencias exitosas, combinando, sí, la participación del Estado como parte central de lo que implica su política, pero también dejando claro cuáles son los alcances de la iniciativa privada. Han tenido, en términos generales, un fallo común, que es no darle al aspecto socioambiental la trascendencia que debería tener. En México tenemos la posibilidad de articular un proyecto nacional con un proyecto social. Un proyecto de Estado, de recuperación del control de la energía, de la generación, de la distribución, de la gestión, con las necesidades de desarrollo autónomo de los pueblos, regiones, comunidades. Creo que sí tenemos a la vista experiencias exitosas digamos, de gobiernos progresistas alrededor del sistema eléctrico. Y posiblemente la que más a mí me gusta es la mexicana. Es decir, yo creo que en nuestra historia encontramos estos ejemplos de cómo un gobierno progresista retoma el tema de la electrificación, combate el libre mercado y logra cosas que son importantes. El modelo que tenemos que buscar está en nuestra propia experiencia, en la experiencia nacional. No se debe olvidar que entre 1938 y 1960, el 85% de toda la inversión que se hizo en el sector eléctrico la hizo Comisión Federal de Electricidad. No debemos olvidar que entre 1960 y el año 2000, toda la energía que se generó en este país la generó Comisión Federal de Electricidad y lo hizo bien. ¿Cómo ves tú la prioridad que se le da en esta reforma, tal está planteada,
a la salud, al medio ambiente, al cambio climático, y aunado a esto, que si no, y también cómo ves tú, que si en esta reforma no garantizamos las suficientes energías verdes, podamos ser sujetos a aranceles y esto pueda generar pérdida de empleo, porque hay empresas que tienen normatividad internacional, que si en tus productos de producción no tienes, me justificas que lo utilizas con área o energía verde, pues obviamente eso te va a costar y eso va a generar pérdida de empleos. Sería mi pregunta para ti. Que estas empresas, con la presión reglamentaria, con la presión de las juventudes, que están viéndose forzadas a una transición energética acelerada, pues se van a salir del país, más bien, si no pueden cumplir con sus metas energéticas dentro del territorio mexicano. Ahora, como ya bien mencioné, yo considero que esta reforma, tal y como está planteada, no solo no establece ningún mecanismo verídico de transición energética, pero también nos regresa 30, 40, 50 años atrás en el proceso de transición energética y de apertura a nuevas tecnologías que se ha llevado a cabo. Esto es muy preocupante, porque de nuevo vivimos en una emergencia climática activa y que, como bien mencionaban los ponentes, que si el cuidado al medio ambiente, que si esto, que si el otro, la crisis climática es una crisis humana, es una crisis que afecta nuestra salud, nuestra seguridad alimentaria, nuestros trabajos, nuestra vida y nuestra muerte. Actualmente, 1 de cada 5 muertes prematuras en el mundo está asociada directamente a la quema de combustibles fósiles para generar energía. Me gustaría que nos señalaras con más puntualidad en qué parte de este mandato constitucional al Estado no estás de acuerdo. En los parlamentos abiertos nos hemos dado cuenta cómo el que se elimine el certificado de energía limpia lo toman como una atrocidad al medio ambiente cuando es un subsidio a la producción con energía limpia y lo tenemos que pagar como Estado, o sea, es a costa del erario. Si me podrías dar tu opinión al respecto, ¿qué tanto estamos contribuyendo a que eso se vaya inclinando a otra apreciación hacia nuestra labor legislativa? El INE ya nos está requiriendo por información de estas asambleas sobre la reforma eléctrica que estamos realizando. Entonces, ¿esto cómo transgrede a este derecho a la información de la población? No me confunda, yo estoy completamente de acuerdo que el Estado debe estar a cargo del liderazgo de la transición energética e impulsar todos los mecanismos disponibles para acelerar esta transición, la electrificación masiva y la descarbonización profunda de nuestro país. Actualmente, primero que nada, eliminar los mecanismos de transición energética actuales y no incluir nuevos, más que decir que el Estado estará a cargo de la transición, nos retrasa 30, 40, 50 años en este proceso de transición energética. El Estado no solo es la CFE, también es el SENACE, también es la CRE, mecanismos que están siendo eliminados en esta reforma, mecanismos que actualmente funcionan para acelerar también la transición energética. A través de los certificados de energía limpia, Comisión Federal de Electricidad ha tenido que pagar más de 6,000 millones de pesos a 335 centrales privadas, con lo que subsidió el 50% de la inversión inicial de estas plantas. ¿Por qué no se le da un subsidio a las hidroeléctricas? A mí explíquenmelo. Porque esto, tiene, básicamente solo se explica porque hay una decisión política detrás de esto. Y la decisión política fue apoyar a la iniciativa privada, sea como sea. El discurso ecológico en este caso es un disfraz. Lo que tenemos que acabar es con este discurso que es verdaderamente lamentable, en el que nos echan la ecología por delante y traen los negocios por detrás. Ese discurso de energías limpias lo que defiende son negocios sucios, no nos engañemos. Es extremadamente importante tomar en cuenta que obviamente los jóvenes no estamos en contra de las energías limpias. No, aquí esta reforma creo que no habla que está en contra de las energías limpias. Yo no conozco un solo mexicano que diga que está en contra de las energías limpias. Durante 14 años las reguladoras no sancionaron a quienes estaban dando altos precios de gas, por ejemplo. Hasta esta administración es cuando empezaron a sancionar. ¿Y cuál era el argumento? Muy simple, es que no nos hacen caso. Los legisladores en este momento tienen toda la oportunidad de utilizar los transitorios para poner todo tipo de candados, para dar certidumbre, para dar garantías en cuanto a las energías limpias. Pero dejarle
más del 50% del mercado eléctrico a los privados, el privado lucra, no tiene la obligación de cumplir con el derecho de la distribución de la electricidad. Y si la electricidad es un derecho humano y se debe de entender como tal, que considero que hace falta que lo añadan en la ley, si se considera la electricidad como un derecho humano, es inviable que le dejen el mercado, en su mayoría, a los intereses privados. La inclusión del sector social en esta iniciativa concilia las preocupaciones ambientales. Y las concilia por la simple razón de que si nosotros decimos en este país una décima parte, una octava parte, una cuarta parte de la energía la produce el sector social no lucrativo, vamos a tener acotada a la sed de lucro como motor de la producción energética. Hoy en día tenemos 54-46. Pues abrámosle un hueco al sector social. Abrámosle un hueco a un sector que quiere generar energía para su consumo y para propósitos de pequeños emprendimientos, de explotaciones agrícolas. ¿Tú crees que una visión única no es contraria a una visión plural y, por supuesto, democrática? Tal y como está planteada, sí es contraria, porque le cierra las puertas no solo a las grandes empresas y los grandes generadores, sino a cualquier tipo de participación ciudadana en esta transición energética y en esta lucha contra el cambio climático. Me gustaría aclarar que el control de la electricidad actualmente lo tiene el Estado. No sé por qué se habla de que el control esté en Iberdrola o en CFE. Actualmente el control de la electricidad lo tiene el Estado a través de la Secretaría de Energía, a través de la CRE, a través del SENACE. Estos son mecanismos que nos permiten regular a todos los participantes de nuestro sistema energético nacional y que permiten que nuevos paradigmas energéticos de generación, por ejemplo, las cooperativas energéticas, puedan entrar. Todo esto se elimina con esta unificación a todo a CFE. Se necesita ser profundamente ignorante, terriblemente arrogante para hablar del medio ambiente sin pensar en el sistema económico. Pero cuando yo digo que 5 países concentran la generación de gas invernadero 59.9, 5 países, pues no son perversos, siguen la lógica de acumulación del capital. Alemania produce 1/3 con carbón, 31%. Estados Unidos el 25%. China 2/3, 66.1%. Pues no son perversos, les conviene económicamente. Y si no se cambia el sistema económico, pues vas a seguir con este problema del medio ambiente. Por más se miente, aquí México no es el país 11, es el 14, pero es insustancial, porque produce solo el 1%, bueno, el 1.2% de los gases de efecto invernadero. Nada, y lo podemos y lo debemos resolver y está planteado. Lo primero que tienen que hacer es leer la iniciativa. En los sondeos y encuestas de opinión que hay en los medios de comunicación, usted como representante nacional de esta asociación de radiodifusión, ¿están a favor o están en contra? ¿Cuál es la opinión pública hoy de esta reforma? Es un 70%, diputado, los que se han expresado a favor, tanto en promedio, ¿no? Tanto en encuestas vía telefónica, encuestas también domiciliarias y en sondeos que se han articulado en redes sociales. Es decir, hay un enorme consenso a favor de la población. Es decir, el debate social no lo han ganado los que están en contra de fortalecer a la CFE. No solo no lo han ganado, sino que no han querido debatir de manera abierta, ¿sí? El problema es que efectivamente el 99.9% está a favor y va a ser beneficiada, pero el 0.1% que está en contra tiene el control de los medios privados. Y esa es una desgracia, que los medios privados se hayan bajado del debate, que la televisión, pues las grandes cadenas privadas, Televisa, TV Azteca, Imagen, los grandes grupos radiofónicos, no hayan querido entrar a la transmisión de este debate.
¿por qué es necesaria la reforma a la Constitución? Concreto y claro, por favor. Como está la ley estructurada, es un hecho que CFE va a perder cada vez más generación de energía y está generando cada vez menos energía y esto se está dando de manera acelerada. En el año 2000, CFE producía el 100% de toda la energía de la nación. En el 2018 ya generaba el 54% CFE y los privados 46%. En el 2021 ya tenemos que CFE producía el 62% y los privados el 38%, y en esta lógica, con estas proyecciones, es previsible que en el 2029 CFE produzca solo el 15 o 16% de la energía y los privados produzcan el 84-85% de la energía. ¿Esto qué implica? Esto implica la desaparición de CFE e implica otra cosa. Es decir, no es que CFE controle la energía eléctrica, es que tiene la rectoría del sector. Y hubo un afán muy voraz porque, mire usted, todos estos corporativos que empezaron a producir energías limpias, se empezaron a comer a la CFE. Se empezaron a comer a la CFE porque la CFE tuvo que entrar a respaldar toda la intermitencia de esta producción sin que eso estuviera reflejado en el costo, y ahí está la trampa de que las energías limpias son más baratas que la de la CFE. ¿Cómo hacer para llegar también con toda esta información tan importante, con todos estos argumentos, a los ciudadanos que han consumido todos estos medios que mienten, toda esta campaña falsa contra la reforma energética y de tantos otros temas y que por lo tanto tienen resistencias? Entonces, lo que yo creo es que también hay que estar presentes en esos espacios, en los espacios públicos y en los espacios privados. Podemos ir redondeando. Y hay que convencer. Genaro, por favor. ¿Perdón? Podemos ir redondeando. Sí, termino. Y hay que convencer a los... por eso traje los datos de las audiencias. Van a ganar rating, van a ganar credibilidad, van a ganar en un servicio público que le estamos dando a los mexicanos al difundir este debate. Y por supuesto, también utilizar los mecanismos en tierra, los foros que se están haciendo, cada partido los está haciendo y creo que es correcto, aunque el INE, ahí está otra vez, el INE siga creyendo que la veda es mordaza. No, la veda no tiene por qué afectar la discusión sobre la reforma eléctrica. Y 3, utilizar tecnologías nuevas, es decir, esta parte de las redes sociales, esta parte de las plataformas digitales, creo que hay que combinar. Ahora sí, hay que hacer un ciclo combinado de comunicación. Me gustaría su comentario. A mí sí me preocupa la región carbonífera porque es la mitad de nuestro estado. Pero no solamente eso, sufrió deterioros por año. Y hoy lo que me preocupa, y no voy a poner ejemplos porque ahora ya no se vale, no es bueno poner ese tipo de ejemplos. Me preocupa, antes servías, estabas joven y ahora ya no, y ahí lo dejan a uno. Eso me preocupa, y que dejen a la mitad de nuestro estado con todo eso. Yo espero que cuando se discuta esto, porque algún día se va a discutir, pongamos ojo en esas comunidades que entregaron todo, y hoy la moda es que ya no, y bueno, ahí se queda. Ese sería... Quisiera oír su opinión al respecto de ese tema. Todos nos preocupamos por esto. Por supuesto que tiene usted razón, su preocupación es una preocupación muy seria, es una cosa que vamos a tener que atender y tiene que ver, creo yo, con los procesos de reconversión industrial que tenemos que emprender. Por supuesto que tenemos que atender a la región carbonífera de Coahuila, y así como tenemos que atender a otras regiones, y tenemos que buscar que pues, esta población sea atendida y que sea compensada. Tenemos que buscar energías alternativas, industrias alternativas, tenemos que buscar procesos alternativos. Y sí, esto probablemente no está contemplado en la reforma, pero sin lugar a dudas es un tema que tenemos que trabajar. Yo tengo la confianza de que si hacemos un esfuerzo colectivo, consensado, si hacemos un esfuerzo como el de este Parlamento, podremos sacar adelante el tema de Coahuila.
Decía, hay un viejo dicho mexica que decía, solo entre todos podemos saber todo, solo entre todos podemos encontrar la salida de todo. Yo les agradezco a todos los que están acá, a mis compañeras diputadas y diputados. Creo que este foro es una muestra de cómo podemos dialogar, presentar reflexiones. Esta Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, con el acuerdo de todas las fracciones parlamentarias, ha extendido invitaciones a muchísima gente y también ha recibido, lo quiero decir, muchas solicitudes para estar acá presente. Quienes vienen, de alguna manera, pues han tenido esa posibilidad que a otros les es negada por el tiempo, por las distancias, en fin. Yo les agradezco a ustedes que aceptaron nuestra invitación. Creo que quienes no la aceptaron perdieron la oportunidad de expresar aquí sus opiniones sobre la nación. Creo que todos queremos a México. El tema es nuestro proyecto de nación y cuál es el que tenga viabilidad. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.